En el corazón del Vaticano, detrás de las paredes de oro y mármol, se esconde un lado oscuro y peligroso, lleno de secretos que ni la Iglesia se atreve a revelar. Hoy, vamos a adentrarnos en 3 historias de terror que ocurrieron en el Vaticano, donde la fe y el misterio se cruzan con fuerzas mucho más allá de lo humano. ¿Qué secretos oscuros esconden las iglesias más sagradas del mundo? ¿Qué ocurre cuando se rompen los límites entre lo divino y lo demoníaco? Prepárate para escuchar las historias de aquellos que se atrevieron a explorar el lado más siniestro de las iglesias, donde el miedo y lo prohibido se encuentran. No olvides apagar las luces, porque esto no es un simple relato, es un viaje al corazón del terror religioso. Historia 1. El confesor oscuro. En el corazón del Vaticano, existe una capilla olvidada, una que no está registrada en ningún mapa y que ni siquiera los cardenales más cercanos se atreven a mencionar. La capilla del confesor oscuro ha sido condenada al olvido por generaciones. Las paredes de esta capilla secreta están cubiertas por una capa de polvo tan densa que parece que el tiempo mismo ha dejado de existir allí. Sin embargo, la leyenda dice que los pecadores más oscuros de la Iglesia acudieron a este confesor para purgar sus almas, pero a un precio terrible. El sacerdote Tomás Delgado llevaba años trabajando en las sombras del Vaticano, desempeñando una vida completamente dedicada al servicio de la Iglesia, alejado de la verdadera realidad del mundo. Su fe inquebrantable lo hacía ser respetado entre sus compañeros, pero algo dentro de él siempre lo inquietó: el confesor oscuro. Hablaban de él en susurros, de un hombre que, siglos atrás, había sido un monje conocido por conocer todos los secretos del alma humana, y que había sido condenado a vivir en esa capilla aislada por haber tocado lo que no debía. Los rumores decían que este confesor poseía un poder inexplicable, que podía desentrañar los pecados más oscuros de quienes se arrodillaban ante él en confesión. Pero el precio que pagaban las almas que se sometían a su juicio era tan horrible que nadie se atrevía a acercarse a la capilla, hasta que el joven sacerdote, tentado por su curiosidad, decidió visitar este lugar prohibido, sin saber lo que estaba por desatar. Una noche, Tomás decidió finalmente adentrarse en el laberinto de pasillos que conducían a la capilla oculta. No era la primera vez que sentía una presencia extraña en el Vaticano, una sensación de que algo estaba observándolo desde las sombras. Pero esa noche, la sensación se intensificó, como si una fuerza invisible lo empujara hacia ese lugar maldito. Al entrar en la capilla, el aire estaba espeso, como si el mismo lugar estuviera prisionero del tiempo. Un confesor encapuchado estaba sentado frente a un altar, donde una luz tenue iluminaba su figura. La atmósfera estaba cargada de una energía extraña y perturbadora. Tomás sintió un frío indescriptible que lo hizo temblar. La figura en la silla no dijo una palabra, pero la presencia del confesor era inmensa. ¿Qué deseas confesar?, dijo una voz profunda, que resonó en la mente de Tomás como si proviniera no de la boca del confesor, sino de lo más profundo de su ser. Tomás, incapaz de resistir la tentación, se arrodilló y comenzó a revelar sus más oscuros pensamientos, los secretos que nunca había mencionado a nadie. Pero mientras hablaba, las sombras de la capilla parecían moverse, como si algo sanguinario y antiguo se estuviera despertando. Cuando terminó, el confesor se levantó y se acercó a él, lentamente, sin hacer ruido. En ese instante, Tomás vio algo en los ojos del confesor, algo tan vacío que le heló la sangre. «No has confesado todo, joven sacerdote. ¿Por qué ocultas la verdad sobre tu alma?». El confesor murmuró con voz grave mientras se acercaba más a él.
De repente, Tomás comenzó a sentir un dolor espantoso en su pecho, como si su propio corazón estuviera siendo arrancado. Las paredes de la capilla empezaron a crujir, y una sombra se formó detrás del confesor, cubriéndolo por completo. Tomás, paralizado por el terror, vio cómo la figura del confesor se desintegraba, transformándose en una entidad sombría, que lo miraba con ojos vacíos, mientras una risa demoníaca llenaba el aire. «Ya no hay vuelta atrás», dijo la sombra con una voz gutural, mientras Tomás comenzaba a ser absorbido por el suelo de la capilla, como si el mismo lugar estuviera tragando su alma. Antes de que pudiera reaccionar, el joven sacerdote fue arrastrado hacia la oscuridad infinita, donde la luz nunca llegaba. Sus gritos de terror se perdieron en la nada, y la capilla volvió a la calma, con silencio absoluto. Tomás ya no es recordado. Su nombre se desvaneció de los registros, y su alma ahora forma parte de la misma oscuridad que albergaba el confesor. La capilla sigue esperando, llamando a aquellos que, como él, sucumban a la curiosidad peligrosa, y el confesor oscuro aguarda para hacer pagar a las almas que osaron entrar en su dominio. Historia 2. La maldición del Papa Silencioso. Hace muchos años, el Vaticano eligió a un papa que nunca dijo una palabra. Su papado fue breve, pero su silencio absoluto dejó una marca indeleble en la Iglesia. Lo llamaban el Papa Silencioso, y aunque su rostro estaba siempre sereno, su mirada parecía estar lejos, atrapada en un abismo de pensamientos oscuros. El Papa Silencioso nunca hizo discursos, nunca permitió que sus fieles lo escucharan, ni siquiera en la misa de la mañana. Nadie sabía qué sucedía en las paredes del Vaticano cuando él estaba solo, pero los rumores sobre su extraña conducta empezaron a esparcirse rápidamente. Los más cercanos le decían que había hecho un pacto con fuerzas oscuras en su juventud, un pacto que lo había marcado para siempre. En su papado, comenzaron a suceder cosas extrañas. La gente veía sombras moverse entre las columnas del Vaticano, se escuchaban gritos lejanos durante la noche y había una fría neblina que cubría la Basílica de San Pedro incluso en los días más cálidos. Los sacerdotes más ancianos decían que la sombra del Papa nunca se apagaba, que su alma estaba atrapada en la oscuridad desde el día que firmó el pacto con el demonio. La noche en que el Papa desapareció, todo el Vaticano se sumió en un extraño silencio. Las campanas no sonaron, las luces se apagaron y nadie vio al Papa durante días. Finalmente, un grupo de cardenales decidió investigar su paradero. En la cripta secreta donde supuestamente residía, encontraron el cuerpo del Papa Silencioso. Pero lo que hallaron no fue lo que esperaban. Su cuerpo estaba intacto, demasiado intacto. No había signos de descomposición, no había huellas de la muerte, y su rostro, aunque frío, seguía mostrando la misma expresión serena. Sin embargo, había algo que no estaba bien. Sus ojos estaban completamente abiertos. Pero lo más aterrador fue que, al acercarse, una vibración extraña comenzó a llenar el aire. Un murmullo suave que provenía del propio cuerpo del Papa. Los cardenales, paralizados, intentaron acercarse, pero no pudieron moverse. La presencia en la sala se volvió insoportable. De repente, el cadáver del Papa comenzó a moverse, y en un suspiro casi inaudible, su boca se abrió. El pacto no ha terminado. En ese instante, una sombra oscura se levantó del cuerpo,
envolviendo la sala con una niebla densa, cargada de maldad. El Papa silencioso no estaba muerto. Su cuerpo había alojado una entidad oscura que ahora estaba libre, como un demonio que había estado esperando en el Vaticano durante siglos. Los cardenales intentaron escapar, pero la cripta se cerró violentamente, como si estuviera sellada por una fuerza demoníaca. Nadie jamás vio al Papa silencioso nuevamente. Los sacerdotes que trabajaban cerca de la cripta dijeron haber escuchado gritos desgarradores provenientes de la misma sala durante las noches siguientes, pero cuando acudían, la cripta estaba vacía. El Vaticano cerró sus puertas durante semanas, y la Iglesia nunca volvió a ser la misma. Los más ancianos sabían que el Papa silencioso no era un hombre común, y que su alma estaba atrapada en una lucha con las fuerzas del mal, condenada a vagar por el Vaticano por toda la eternidad. Algunos dicen que, en las noches más oscuras, se pueden ver sus ojos vigilando desde las sombras, esperando que alguien más caiga en el abismo del pacto prohibido. El Papa silencioso, ahora una figura espectral, sigue su vigilia en las criptas del Vaticano, esperando la próxima alma que se atreva a cruzar el umbral de su condena. Los que buscan desentrañar los misterios del Vaticano nunca regresan completos, y aquellos que se acercan demasiado a la cripta nunca son los mismos al salir. Historia 3. Los ángeles caídos en la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro en el Vaticano es conocida por su grandeza y belleza, pero bajo su majestuosa fachada se esconde un oscuro secreto. En las profundidades de la iglesia, alejada de los ojos de los fieles, existe una pequeña capilla que pocos conocen. Es conocida solo por unos pocos sacerdotes de alto rango, quienes nunca hablan de ella. Esta capilla, en su interior, alberga un altar dedicado a los ángeles caídos, aquellos seres que una vez fueron mensajeros de Dios, pero que fueron desterrados por su rebelión. La leyenda dice que estos ángeles caídos no solo fueron expulsados del cielo, sino que fueron condenados a vagar por la tierra, atrapados en una dimensión entre lo vivo y lo muerto, esperando a ser liberados por aquellos lo suficientemente valientes o desesperados como para invocar su poder. La capilla en la que se encuentran es un lugar prohibido, donde nadie debe entrar. Pero, como todo secreto oscuro, hay quienes quieren desvelarlo. Un joven sacerdote llamado Miguel, recién llegado al Vaticano, escuchó rumores sobre esta capilla oculta. El Vaticano, que en su aparente santidad guarda secretos oscuros, nunca menciona esta iglesia olvidada. Pero Miguel, con su curiosidad insaciable, decidió investigar. Durante una noche oscura, cuando la iglesia estaba desierta y el silencio envolvía las columnas de San Pedro, se adentró en los pasillos menos conocidos del Vaticano, guiado por un impulso inexplicable. Al llegar a la capilla secreta, Miguel notó una atmósfera extraña. Las paredes estaban cubiertas de antiguos símbolos y escrituras que él no comprendía. En el centro de la capilla, un altar dedicado a los ángeles caídos parecía estar rodeado por una energía densa, malévola. Miguel, sin pensarlo, se acercó al altar y tocó una de las esculturas de ángeles caídos que decoraba el espacio. En el momento en que su mano tocó la piedra fría, algo sucedió. Una vibración profunda recorrió el aire y una extraña luz comenzó a emanar de las esculturas. Miguel intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo, como si la capilla lo estuviera atrapando. De repente,
El altar comenzó a brillar con una luz cegadora, y las figuras de los ángeles caídos empezaron a moverse, sus alas batiendo suavemente, como si se despertaran de un largo sueño. En un parpadeo, una sombra oscura se materializó frente a Miguel. Los ángeles caídos, ahora no solo estatuas, sino seres humanos, aparecieron ante él en un estado de furia y desdén. Miguel se quedó petrificado, viendo cómo las figuras de ángeles se transformaban en monstruos, con ojos vacíos y garras afiladas como cuchillos. «Has desatado lo que no podías comprender», dijo una de las sombras, su voz resonando en la mente de Miguel. En un instante, la capilla fue envuelta en oscuridad total, y Miguel comenzó a escuchar susurros en todos los rincones de la iglesia, como si el mismo suelo estuviera gritando. Los ángeles caídos se acercaron a él, rodeándolo, y le susurraron en un idioma ancestral. No eran palabras de consuelo, sino advertencias. «Ahora eres nuestro. Estás listo para pagar el precio por tu curiosidad». Miguel intentó gritar, pero su voz no salía, como si la capilla hubiera sellado su alma. Intentó moverse, pero el poder de las sombras lo mantenía inmóvil. Los ángeles caídos, al ver su sufrimiento, comenzaron a devorar su alma, absorbiendo toda su energía vital. Miguel sintió su cuerpo desmoronarse, pero en ese instante un eco resonó en su mente, como si una última llama de resistencia intentara luchar. La capilla se desvaneció y la iglesia regresó a su estado normal, pero el joven sacerdote nunca fue encontrado. Nadie sabe lo que ocurrió con Miguel, pero los rumores dicen que su alma sigue atrapada entre los ángeles caídos, condenada a servirles en la oscuridad de la iglesia. Desde esa noche, aquellos que se atreven a explorar la iglesia de San Pedro o se acercan demasiado al altar de los ángeles caídos sienten una extraña presencia observándolos. Algunos incluso dicen que en las noches de luna llena pueden ver sombras moviéndose alrededor de la capilla, esperando a que alguien más sea atraído por el poder maldito de los ángeles caídos. La dimensión entre el cielo y la tierra sigue abierta, y aquellos que deseen ver más allá de los límites sagrados deben pagar el precio por su curiosidad. Las puertas del Vaticano guardan secretos que nunca debieron ser revelados. Fuerzas oscuras, ángeles caídos, pactos demoníacos. En cada rincón sagrado, algo más aguarda a aquellos que buscan más allá de lo que la iglesia permite conocer. Cada capilla, cada altar, cada confesionario tiene su propio terror, esperando ser desatado por la curiosidad de los valientes o los imprudentes. Pero cuidado, no todas las sombras pueden ser expulsadas con una oración, y no todos los secretos del Vaticano deben ser desenterrados. Algunos simplemente no pertenecen a este mundo. Entonces, ¿quién será el siguiente? Porque en el Vaticano las sombras nunca olvidan, y los que buscan conocer demasiado se enfrentan a una condena eterna.